Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día genial y lleno de energía. Yo estoy aquí hoy, súper emocionado porque tenemos un tema que honestamente me dejó boquiabierto. Y creo que a ustedes también los va a sorprender. Ya saben que aquí en el canal nos gusta estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento, y hoy, amigos míos, vamos a hablar de algo que sacudió las redes sociales y la televisión en las últimas horas. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un momento que sinceramente me dejó sin palabras. Como ya habrán intuido por el título del vídeo, vamos a hablar de Kerem Bürsin. Sí, el mismísimo. El actor turco que conquistó nuestros corazones, que nos hizo reír, llorar y suspirar con sus interpretaciones. Y la noticia es que rompió en llanto en vivo. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué Kerem, este hombre que siempre transmite tanta fortaleza, tanta seguridad, se mostró tan vulnerable ante las cámaras? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Y bueno, aquí en este vídeo vamos a desglosar absolutamente todo. Vamos a analizar el contexto, a investigar los motivos, y a entender qué fue exactamente lo que ocurrió. Prepárense para un viaje emocional porque, créanme, la historia es impactante. Pero antes de que entremos en materia, ya saben, no puedo empezar sin pedirles que se suscriban al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos contenido nuevo. Y por supuesto denle un buen like a este vídeo si les parece interesante, porque eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a llegar a más personas. Así que suscríbanse, activen la campanita y empecemos con este chisme de alto impacto. Ok, ya estamos listos. Vamos directo al grano. La noticia de que Kerem Bürsin rompió en llanto en vivo se regó como pólvora en las redes sociales. Empezaron a circular vídeos, fragmentos de la entrevista, y todo el mundo se preguntaba, ¿qué está pasando? ¿Qué le sucedió a Kerem? Y la verdad es que desde el momento en que vi los primeros clips, sentí una mezcla de sorpresa y empatía. Ver a una figura pública tan querida mostrarse vulnerable es algo que siempre genera impacto. Nos hace recordar que detrás de la fama, del éxito, de la imagen perfecta, hay una persona de carne y hueso, con sentimientos y emociones como todos nosotros. Para entender mejor lo que pasó, tenemos que irnos a la entrevista. Kerem Bürsin estaba participando en un programa de televisión, si no me equivoco, era un programa de entrevistas bastante conocido en Turquía. Durante la conversación, el entrevistador empezó a tocar temas personales, a hablar sobre la vida de Kerem, sobre sus experiencias, sobre sus relaciones, sobre su carrera. Y en un momento dado, la conversación tomó un giro inesperado. El entrevistador, con una sutileza que no todos lograron captar, empezó a ahondar en temas sensibles. Se tocaron temas como el fallecimiento de personas cercanas a Kerem, sobre las presiones de la fama, y sobre los desafíos que ha enfrentado a lo largo de su vida. Y fue en ese preciso momento, mientras hablaba de un tema muy delicado, que Kerem no pudo contener las lágrimas. Las lágrimas brotaron de sus ojos, y su voz se quebró. Fue un momento muy conmovedor, un momento de pura vulnerabilidad. Y la verdad, me pareció algo muy humano. Ver a Kerem, un hombre que siempre transmite tanta seguridad y fortaleza, mostrarse así, tan vulnerable, fue impactante. Nos recordó que todos, sin importar nuestra posición o nuestro éxito, pasamos por momentos difíciles, por momentos de dolor, por momentos en los que las emociones nos superan. Y aquí es donde entra el análisis. ¿Por qué Kerem se emocionó tanto? ¿Qué detonó esa reacción? Bueno, la verdad es que no hay una respuesta única. Cada persona es diferente y cada uno reacciona de manera diferente ante las situaciones. Pero si podemos especular, si podemos analizar los hechos, y tratar de entender un poco mejor lo que pudo haber pasado por la mente de Kerem en ese momento. Una de las posibles razones, y creo que la más probable, es que el entrevistador tocó un tema muy sensible para él. Tal vez el fallecimiento de alguien cercano, o alguna experiencia traumática que aún está procesando. Perder a alguien que amamos es algo que nos marca para siempre. Es un dolor que, aunque aprendamos a vivir con él, nunca desaparece del todo. Y hablar de ese tema en público frente a las cámaras puede ser algo muy difícil, algo que remueve muchas emociones. Otra posibilidad es que Kerem, en ese momento, simplemente se sintió sobrepasado por la situación.
A veces las emociones se acumulan, y llega un momento en que ya no podemos contenerlas más. Y eso es algo totalmente normal, algo que le pasa a mucha gente. La presión de la fama, las expectativas de los fans, el estrés de la vida cotidiana, todo eso puede acumularse y, en un momento dado, explotar. También podríamos pensar en que Kerem, en ese momento, se sintió vulnerable. Quizás el entrevistador lo puso en una situación incómoda, quizás se sintió expuesto, o tal vez simplemente sintió la necesidad de ser honesto, de mostrarse tal como es. Y eso, amigos míos, es algo que merece nuestro respeto. Mostrar nuestra vulnerabilidad, mostrar nuestras emociones, es un signo de valentía, no de debilidad. Pero más allá de las posibles razones, lo que realmente importa es el mensaje que Kerem nos dejó. Nos demostró que es humano, que tiene sentimientos, que sufre, que se emociona. Nos recordó que detrás de la fama y el éxito, hay una persona con la que podemos conectar, una persona con la que podemos empatizar. Y eso, para mí, es algo muy valioso. Además, la reacción de Kerem, de alguna manera, nos abrió una puerta a la reflexión. Nos hizo pensar en la importancia de la salud mental, en la necesidad de cuidarnos emocionalmente y en la importancia de buscar ayuda cuando la necesitamos. No hay nada de malo en pedir ayuda, en hablar de nuestros problemas, en buscar apoyo en nuestros seres queridos o en profesionales. Al contrario, es un acto de valentía, un acto de amor propio. Y por supuesto, no podemos dejar de lado el debate sobre el papel de los medios de comunicación y los entrevistadores. ¿Hasta qué punto es válido ahondar en temas personales? ¿Hasta qué punto es ético exponer a una persona a su vulnerabilidad? Son preguntas complejas, sin una respuesta fácil. Pero creo que es importante que reflexionemos sobre ellas, que tengamos en cuenta el impacto que nuestras palabras y nuestras acciones pueden tener en los demás. En este caso específico, creo que el entrevistador pudo haber sido un poco más sensible. Pudo haber notado la incomodidad de Kerem, pudo haber moderado la conversación, y pudo haber evitado el momento de las lágrimas. Pero al mismo tiempo también es importante recordar que los entrevistadores tienen un trabajo, que deben hacer preguntas, y que muchas veces esas preguntas tocan temas delicados. Lo importante es el respeto, la empatía, y la consideración hacia la persona que está siendo entrevistada. Y por supuesto la capacidad de entender que detrás de la imagen pública hay una persona con sentimientos, con emociones y con derecho a su privacidad. Ahora bien, ¿qué pasó después de que Kerem rompió en llanto? Bueno, la entrevista continuó pero con un tono diferente. El entrevistador, al parecer, se dio cuenta de la situación y trató de suavizar las cosas. Kerem, por su parte, se recompuso, se secó las lágrimas y siguió adelante con la entrevista. Demostró una gran fortaleza y profesionalismo. A pesar de la emoción, supo manejar la situación y siguió adelante con la conversación. Y aquí, amigos, es donde podemos ver la verdadera grandeza de Kerem Bürsin. A pesar de la vulnerabilidad, a pesar de la emoción, demostró su capacidad para sobreponerse a la adversidad, para seguir adelante y para afrontar la situación con valentía y dignidad. Y eso, para mí, es algo que merece nuestro respeto y nuestra admiración. En resumen, la historia de Kerem Bürsin, su llanto en vivo, es un recordatorio de que todos somos humanos. Nos demuestra que la vulnerabilidad es una señal de fortaleza, no de debilidad. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de la salud mental y sobre el papel de los medios de comunicación en nuestra sociedad. Y sobre todo nos recuerda que detrás de la fama y el éxito, hay una persona con la que podemos conectar, una persona con la que podemos empatizar, y una persona que merece nuestro respeto y nuestro cariño. Y creo que al final, eso es lo que más importa. Ver a Kerem Bürsin mostrando su lado más humano, su lado más vulnerable, nos hizo sentir más cerca de él, nos hizo conectar con él de una manera más profunda. Y eso, amigos, es algo que no tiene precio. Así que, ¿qué podemos sacar de todo esto? Pues en primer lugar, que Kerem Bürsin es un ser humano como nosotros, con sentimientos, con emociones y con derecho a su privacidad. En segundo lugar, que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una señal de fortaleza. En tercer lugar, que la salud mental es importante y que debemos cuidarnos y buscar ayuda cuando la necesitamos. Y por último, que debemos ser respetuosos con los demás, especialmente con aquellos que están expuestos a la fama y a la atención pública. Y con esto, amigos, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que les haya hecho reflexionar.
Sé que es un tema delicado, pero creo que es importante hablar de estas cosas, analizar lo que pasa en el mundo del entretenimiento y entender mejor a las personas que admiramos. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo, por estar aquí conmigo y por compartir sus opiniones. Me encanta leer sus comentarios, sus ideas y sus puntos de vista. Así que, por favor, dejen sus comentarios abajo. ¿Qué les pareció la reacción de Kerem? ¿Qué opinan sobre el papel de los medios de comunicación? ¿Y qué mensaje les dejó este momento? Me encantaría leer sus opiniones. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Tenemos mucho contenido emocionante preparado para ustedes, así que no se lo pierdan. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, sean siempre amables y respetuosos con los demás. Hasta la próxima.